Si lo hubiésemos sabido, lo hubiéramos cambiado pues a principios del año pasado, pues no estaríamos así. Pero ¿quién lo iba a saber? Hay que recordar que esta subida que estamos sufriendo, nunca mejor dicho, es la mayor subida del Banco Central de toda la historia. Para ver una subida de tipos de interés tan rápida, pues tenemos que hurgar ya en el Banco Central alemán en los años 70. Por lo tanto, es algo totalmente diferente a lo que hemos visto ahora. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, el Euribor, que es eso que realmente nos hace sufrir, que es nuestro tipo de referencia en los préstamos hipotecarios, pues ha subido y está estos días sobre el 3,84. Está concretamente el 3,84. Como decía Nerea, pues muy cerquita del 4%. Ayer lo que vimos es que nuestro Banco Central, la gobernadora Lagarde, decía que seguía la inflación subiendo, como estabais comentando hace un momento, con el tema de las sequías, los alimentos siguen subiendo. No debemos olvidar que es prácticamente una de las cosas que más está afectando estos últimos meses a la inflación, y decidió que iba a subir los tipos de interés algo más despacio. Subía de 0,5 en 0,5% y subieron subieron 0,25, pero a diferencia del Banco Central de los Estados Unidos, dijo que si no controlaban la inflación seguiría subiendo y que probablemente subiría algo más. Bueno, pues eso significa que podríamos ver los tipos de interés al 4% y, por lo tanto, el Euribor, pues más o menos en esos tipos. Pero sí que es cierto que cambió ligeramente el discurso. Ya dijo que no, subió más despacio, y ya dijo además que iba a estar muy pendiente a partir de ahora de esa inflación, de esos datos, y por lo tanto, para aquellas personas que están sufriendo pues estas subidas tan importantes en la factura hipotecaria mensual, pues darles un poco de ánimo, y es que probablemente no haya muchas más subidas y que estos sean de los niveles un poco sobre el 4%, un poco arriba, poco abajo, más altos. Esperemos todos en ello. Porque se le preguntó por la situación de las familias y dijo que, bueno, vale, sí, que comprendía la situación de las familias, pero que tenían que conseguir su objetivo. Y como haya que esperar a que bajen algunos países esos 2 dígitos que tienen, pues la verdad es que es una situación complicada. Quizá podemos entender que va a haber subidas, más subidas, pero a otro ritmo o más pequeñas, como ha ocurrido en esta última. Y dicho esto, las familias en esta situación, ¿qué pueden hacer? ¿Qué posibilidades tienen? ¿Seguir, intentar llegar a fin de mes pagando pues bastante más? Pueden ser 300, 400 o 500 euros más. ¿Intentar negociar con su entidad financiera ese periodo de carencia? ¿O pasarse una hipoteca tipo fijo? ¿O buscar una hipoteca mixta? Javier, ilústranos. A ver, eso es la pregunta del millón, claro. Bueno, lo que está claro es que las familias somos muy rápidas, ¿eh? Y bueno, de momento, aquellas familias que estaban intentando comprarse una vivienda, pues se han parado. En los últimos datos que se publicaban de los notarios de España decía que habían caído las constituciones de hipoteca en un 26% este año. Es decir, aquellas personas que no se han comprado su vivienda, que no están pagando la cuota, pues incluso están ralentizándolo. Aquellas personas que son las afectadas, ¿no? Las que ya tenemos la hipoteca y nos han subido pues esos 300, 200 o 400 euros más. Pues yo le diría que aún sin saber el futuro, porque todo depende de lo que decida el Banco Central Europeo, y probablemente por no haberse encontrado nunca en una situación de estas, es difícil adivinar hacia dónde va, y no debemos olvidar que el año pasado el propio Banco Central Europeo decía que esta inflación era transitoria, y una cosa que ya pues no se ha quedado, que se nos ha quedado ya, como siempre decimos, metida, ¿no?, entre los músculos, entre las grasas. Aquellas personas que tengan la hipoteca, pues yo les diría que no es momento de cambiar a una hipoteca fija, porque si se encontrase una posibilidad de hipoteca fija a unos tipos mucho más baratos, pues sería la opción. Pero si ya la tienes, pues bueno, como hemos dicho, esperamos que los tipos no suban mucho. Ya hemos visto que han subido menos rápido, y por lo tanto no deberían subir mucho. Y por lo tanto no deberían incrementarse mucho aquellas facturas, aquellas renovaciones hipotecarias de aquellas familias. Probablemente las que renueven el mes que viene o el siguiente, pues todavía se lo habrán incrementado, pero probablemente no mucho más. Aquellas personas que no lo han constituido todavía y que están dudando si una hipoteca tipo fijo o a tipo variable, pues yo les diría que depende, ¿no? Es la respuesta sencilla. Depende del tipo que te ofrezcan. Si los tipos que estamos hablando estándar en España o más habituales en España, los moda en España, estamos hablando de las variables Euribor más uno, es decir, pues prácticamente un 5%.
Bueno, pues si encontrásemos una hipoteca tipo fijo por debajo de estos tipos, pues a lo mejor nos lo podríamos plantear. A largo plazo, lo normal es que estos tipos de interés pues se estanquen y probablemente los veremos bajar y los veremos más bajos que los estamos viendo estos meses. Pero tampoco volveremos a los tipos, a los Euribor negativo, tampoco es normal que hemos tenido estos años atrás. Por lo tanto, si esa inflación, una vez que se controle esa inflación y que se acerque todavía a ritmos de crecimiento todavía lejos de cómo está, porque aunque en España subimos a tasas más o menos del 3%, no hay que olvidar que en Europa están subiendo de media al 7%. Por lo tanto, van a apretar un poco más. Por lo tanto, una vez que se estabilice eso, es posible, como decíamos, no sé si el 24, pero podamos ver tipos de interés un poco más bajos y se arreglarán un poco las facturas. Pero de momento tenemos un año o año y largo por delante, año y pico largo por delante, que no creo que bajen mucho de estos niveles en los que estamos. Y Javier, como experto en ahorro, quien tenga que afrontar todo ese gasto de más o tendrá que quitar de otras cosas, ¿no? Ese sería el consejo, revisar un poco los gastos mensuales y si hay que pagar más de hipoteca, pues de otro sitio tendrá que salir. Sí, siempre decimos, ¿no? Que hay que hacer, de vez en cuando hay que sentarse y ver exactamente qué es lo que estoy pagando y a qué destino mi gasto, ese ejercicio que las empresas lo hacen, ¿eh? Cuando presentan los presupuestos y sus balances. Yo creo que las familias lo deberíamos hacer, pero no es un ejercicio muy agradecido. Bueno, pues yo creo que ahora es el momento. Está claro que los salarios no están subiendo al ritmo de la inflación, el nivel de vida, aunque cada inflación es de cada uno de nosotros, ¿no? Pero el nivel de vida en general está subiendo mucho más que los salarios. Los gastos de combustibles, de alimentos, de hipotecas están subiendo mucho más o en la mayoría de las ocasiones mucho más que nuestros salarios. Por lo tanto, hay que ajustar. Y ese ajustar pasa por lo que siempre decimos, sentarnos y hacer nuestro ejercicio, que igual que las empresas, de ver de dónde puedo ajustar. Los costes energéticos pues ya están bajando, probablemente no veremos esos costes energéticos que hemos tenido este año atrás. Algo parecido pasaría con la gasolina. Estos días estamos viendo que el petróleo está bajando de manera importante, fruto de una expectativa de no demasiada actividad económica, de no demasiada alegría económica. Por lo tanto, las cosas que más volátiles, aquellos aspectos más volátiles que nos empujaron a tener una inflación mucho más alta, ahora se están ralentizando. Confiemos, tendremos que ajustarnos un tiempo, pero confiemos en que esta inflación baje y que a no mucho tardar pues volvamos a ver el futuro de una manera un poco más alegre.